Hola, buenas, espero que estén súper bien y sean bienvenidos al podcast más educativo de todos. Bienvenidos a Educast, un espacio digital en donde podremos hablar sobre los temas más relevantes e interesantes relacionados al ámbito educativo de la actualidad. Pero antes de comenzar con el tema, me presento. Mi nombre es César Gómez Vargas, tengo 19 años y actualmente estoy estudiando en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, o por sus siglas UNED, que, como un dato interesante, es una de las mejores universidades centroamericanas y una de las primeras universidades públicas fundadas en el país. Quiero comentarles que estoy padeciendo un problema en mis senos paranasales, por lo que se me dificulta respirar, por lo que voy a estar haciendo pausas repentinas para poder tomar aire y poder llevar el podcast de la manera más efectiva posible. Ahora, ¿qué es lo que estoy estudiando? Bueno, actualmente pertenezco a la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclos. Pero cuando alguien me pregunta y le respondo por el nombre de la carrera, muchas veces no logran entender, por lo que debo decirles que estoy estudiando para ser profesor de escuela, o como comúnmente le llaman, para ser maestro. Bueno, para ir introduciendo un poco, quería mencionarles que este podcast es parte de una consigna de una de las asignaturas que estoy cursando en este cuatrimestre. A la hora de hacer este podcast me encuentro en el segundo cuatrimestre del año 2023. El nombre de la asignatura es Neuroeducación y, como su nombre lo indica, es la ciencia que se encarga de todo lo relacionado con el cerebro y el aprendizaje. Y si se lo están preguntando, sí, esta asignatura es muy interesante, ya que a través de esta, al menos mi persona, he logrado aprender sobre lo que es el proceso de aprendizaje y sobre cómo la manifestación del fenómeno de la neuroplasticidad, el cual es un fenómeno que permite que el cerebro se adapte según sean las experiencias obtenidas, se logra aprender. Y para ir terminando con la introducción, quería mencionarles que el título de este podcast es Con los sentidos sí se aprende. Y esto tal vez vaya a ser un poco controversial, ya que en muchos de los salones de clases de los docentes prefieren seguir utilizando un método de estudio convencional. Sin embargo, eso es algo que mencionaré más adelante, así que no nos adelantemos. Y ya para entrar en materia, es importante que les mencione que el tema a tratar en este podcast es el aprendizaje sensorial en el desarrollo de los niños. Ahora bien, comencemos por lo básico. Comencemos hablando sobre qué es el aprendizaje. Bueno, lo más probable es que la mayoría ya conozcan este concepto, o al menos ya se deben de tener una idea sobre lo que podría ser el aprendizaje. Sin embargo, veo conveniente repasar este concepto con el fin de poder introducir el tema de una mejor manera. El aprendizaje es un proceso un poco complejo, pero en términos simples, el aprendizaje sucede cuando una persona obtiene información, y esta información puede ser de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser de español, de ciencias, de sociales, de matemática. Puede ser de cualquier tipo, desde cómo preparar una receta hasta aprender los colores, por ejemplo. Y esta información se transforma en conocimiento o aprendizaje. Esto con la finalidad de poder acceder a esta y poder utilizarla más adelante. Bien, ya que tenemos en claro el concepto de aprendizaje, es importante que les mencione que el aprendizaje no se da a partir de una edad determinada. O sea, no es como que a partir de cierta edad los niños ya pueden aprender. El autor David Bueno, en su artículo llamado La importancia del aprendizaje sensorial, nos menciona que el aprendizaje del ser humano se da a partir de las últimas semanas del desarrollo fetal. Esto quiere decir que desde el vientre de la madre, el feto ya es capaz de construir conocimientos, de lograr lo que conocemos como aprendizaje. Y como un dato bastante curioso, es importante conocer que el aprendizaje se da gracias a un proceso llamado sinapsis. Es muy difícil de pronunciar y es un poco extraño. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, todos los días nuestras neuronas hacen sinapsis. Este proceso sucede cuando las neuronas de nuestro cerebro comienzan a unirse unas con otras, logrando formar lo que se le conoce como conexiones neuronales. Y gracias a esas conexiones es que podemos aprender.
Ahora que sabemos qué es el aprendizaje y cómo es que se logra a nivel neuronal, llegó el momento de hablar sobre lo que vendría siendo el tema principal de este podcast. Es momento de hablar sobre el aprendizaje sensorial. Bueno, creo que todos conocemos los famosos 5 sentidos. El sentido de la vista, que su función es permitirnos ver lo que nos rodea. El sentido del tacto, que nos permite sentir las cosas que tocamos. El sentido del olfato, que nos permite oler las distintas fragancias u olores. El sentido del oído, que nos permite escuchar los sonidos. Y el sentido del gusto, el cual nos permite degustar la comida u objetos que metemos en la boca. Sin embargo, es importante señalar que existe otro sentido, del cual realmente se habla bastante poco. Y me refiero al sentido de la propiocepción. Y para poder entender ese sentido, quiero que hagamos un pequeño experimento. Quiero que ahí donde ustedes están, cierren los ojos. Yo también lo voy a hacer con ustedes. Así que cerremos los ojos. ¿Listos? ¿Los tienen cerrados? Bueno, ahora dirijan su mente o dirijan su atención hacia la punta de los dedos de sus manos. Pero no muevan los dedos, no los muevan. Solamente concéntrense en la punta de sus dedos. ¿Lo sienten? Pueden sentir que sus dedos están ahí sin ni siquiera verlos o tocarlos. Bueno, en eso se basa el sentido de la propiocepción. Ya pueden abrir los ojos. Se puede decir de manera resumida que ese sentido se basa en la conciencia de la posición espacial de nuestro cuerpo en cada momento. Como por ejemplo, en dónde están nuestros músculos, nuestros tendones, nuestras piernas, o como anteriormente lo experimentamos, la punta de nuestros dedos, entre otros. Suena loco, lo sé, pero en realidad mientras más lo entendemos, más interesante se vuelve. Pero seguramente en estos momentos deben de estar diciendo: bueno, César, muy interesante lo que usted menciona, pero díganos, ¿de qué manera se puede aprender a través de los sentidos? ¿Y cómo es que este tipo de aprendizaje influye en el desarrollo de los niños? Bueno, ya habiendo montado todas las bases sobre el tema a tratar, es momento de introducirnos y ahondar en el desarrollo del tema. David Bueno, el autor ya anteriormente mencionado, en su artículo mencionó que todos los aprendizajes provienen del exterior de nuestro cuerpo y estos son recibidos a través de nuestros sentidos, sin excepción alguna. Por ejemplo, para poder aprender los colores, primero debemos de verlos con el sentido de la vista. Si queremos aprender las diferentes texturas de los materiales que podemos encontrar en nuestra casa, por ejemplo, debemos de utilizar el sentido del tacto y así sucesivamente con los demás sentidos. En otras palabras, sin los sentidos no podemos construir aprendizajes. Y es por eso que es de suma importancia que en la etapa de la primera infancia los niños tengan experiencias sensoriales y motoras, ya que ese tipo de experiencias ayudan a que el niño desarrolle las capacidades cognitivas. La ejercitación sensorial, como le vamos a decir, en la primera infancia es de suma importancia, ya que, como dije anteriormente, el aprendizaje se construye a través de los sentidos, por lo que si una persona que haya ejercitado su área sensorial bastante, podrá integrar fácilmente los aprendizajes. Ahora, ¿cómo podemos lograr que los niños logren aprendizajes sensoriales? Bueno, una de las estrategias metodológicas que ayudan al aprendizaje sensorial es el juego. Quiero hacerles una pregunta. ¿A quién no le gustaba jugar cuando era un niño? Tocar todo, probar todo, oler todo, pegar el oído a una concha de mar. Esa es la naturaleza de los niños. Ellos usan sus sentidos para jugar. Entonces, ¿por qué no volver esta cualidad en algo que se logre acoplar con lo que es el aprendizaje? Para obtener aprendizajes sensoriales, se les debe permitir a los niños que experimenten, que jueguen con los objetos cotidianos que estén adaptados a su edad, incluso hasta jugar con objetos de la misma naturaleza, que se les permita mover, correr, andar por todo lado, que se les dé esa libertad de probarlo todo, obviamente siempre teniendo precaución de objetos peligrosos. Pero es que en esa etapa los niños tienen por defecto una opción de aventurero, de investigador, de una mente curiosa, y se debe de aprovechar eso para que ellos logren ejercitar su área sensorial, para que de esta manera logren obtener aprendizajes sensoriales fácilmente. Y no sé si se acuerdan, pero al principio mencioné de este podcast
que eso tal vez podría ser un tema controversial con algunos docentes que prefieren seguir utilizando un método de estudio convencional. Y esto es porque estos profesores se conforman diciendo que para aprender solo necesita de la vista para ver la pizarra, del oído para escuchar lo que el docente va a explicar y del tacto para tomar el lápiz y escribir en el cuaderno. Para ellos no existe esa infinidad de posibilidades de aprendizaje utilizando los sentidos y solo se limitan a lo convencional, a lo que sirve para ellos, lo que provoca que los niños no logren desarrollar sus sentidos correctamente o incluso algunas áreas cognitivas. Y a modo de conclusión, me gustaría mencionar que el aprendizaje sensorial es súper importante, porque básicamente es el aprendizaje que se obtiene a través de los sentidos, de manera que se analice, se razone y se decodifique la información que obtenemos a través de estos con la finalidad de que los niños logren desarrollar aprendizajes significativos en su etapa de la niñez. Si no se ejercitan los sentidos, posiblemente el niño o la niña pueden desarrollar un problema a nivel cognitivo, lo que resulta importante que tanto docentes como padres de familia sean conscientes y les proporcionen a los niños que tienen bajo su cuidado un espacio sano en donde estos puedan desarrollar sus sentidos de manera que logren construir aprendizajes a través de estos. No sé qué les ha parecido esta edición de Podcast Educast, pero a mí me ha parecido muy interesante. El saber la infinidad de posibilidades para aprender por medio de los sentidos se me hace fascinante. Y de mi parte, solo espero que la neuroeducación logre avanzar en conocimientos y se logre descubrir más sobre el cerebro humano y su relación con el aprendizaje. No sé qué les parece a ustedes, pero yo soy César y espero que tengan un buen día.